Secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño ha sido ingresada por escrito. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta abogado Fernando Enrique Cedeño Robenera ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señora presidenta, memorando número AN-CJEE-2024-0301-M de Quito, Distrito Metropolitano, 5 de agosto de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación de la resolución referente al informe anual de labores presentado por el doctor Ángel Benigno Torres Machuca, defensor público general del Estado encargado. De mi consideración, en referencia a la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 936, convocada para el 5 de agosto de 2024 a las 8 horas, la cual prevé como punto del orden del día informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por el Defensor Público General del Estado, y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: aprobar la resolución referente al informe anual de labores presentado por el doctor Ángel Benigno Torres Machuca, Defensor Público General del Estado encargado, anexa al presente documento. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe abogado Fernando Enrique Cedeño Robenera, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta la lectura de la moción, señorita presidenta, conforme a su disposición y de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. En el informe que ha sido presentado por parte de la máxima autoridad de la Defensoría Pública, se hizo el análisis dentro de la comisión, quien a través del ponente, el asambleísta Fernando Cedeño, ha explicado cuáles son esas conclusiones, esas recomendaciones. Entre las conclusiones, el informe dice: con la presentación del informe anual de labores por parte de la Defensoría Pública, más los documentos que completen a dicha institución cumplió la obligación prevista en el artículo 192 de la Constitución de la República de Ecuador, artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el numeral 12 del artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial. El contenido del informe anual de labores de la Defensoría Pública presenta una enumeración consecutiva de las acciones realizadas en los diferentes espacios de competencia de la entidad, complementándose con una exposición cuantitativa y cualitativa que permite analizar el grado de cumplimiento de las funciones de las que es responsable, así como sus resultados. También establece la respuesta al pedido de información y las comparecencias del señor Defensor Público General del Estado encargado ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado fueron cumplidas en los términos legales establecidos. Existen varios desafíos enfrentados durante el año 2023 por parte de la Defensoría Pública, principalmente la falta de asignación de recursos presupuestarios, la cantidad de personal y la autonomía limitada, ya que depende de otros órganos administrativos para su correcto funcionamiento. Con relación a los anexos de la pregunta 2 sobre la certificación de los casos ingresados y tramitados en la oficina matriz y sus dos oficinas dependientes de Quitumbe y Guayaquil, con el alcance enviado mediante oficio número DPG 2024-0073-O del 6 de marzo de 2024 por parte del Defensor Público General del Estado encargado, doctor Ángel Torres Machuca, se solventa la observación realizada respecto a la falta de un anexo. También en las conclusiones se detalla que respecto a la implementación de políticas públicas para la prevención de la violencia y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las personas adultas mayores, informó el Defensor Público encargado que en este ámbito se han desplegado campañas de prevención en varios establecimientos educativos de todo el país, pero se considera que el número de campañas efectuadas podrían ser considerados reducidos frente al número de campañas en las instituciones educativas existentes y porcentajes de personas con este grupo de atención prioritaria. Además, se establece sobre las acciones de evaluación realizadas por la Defensoría Pública a las organizaciones que apoyan a la institución que brindan el servicio de defensa y asesoría jurídica. Es necesario que se incrementen las acciones de seguimiento con el fin de garantizar la adecuada prestación de servicios. También se detalla en este informe acerca de la falta de defensores públicos a nivel nacional. El defensor público mencionó que han creado nuevas estrategias
como la implementación de un pilotaje de apoyo misional en la provincia de Orellana para que la dirección de Pichincha pueda apoyar a las audiencias de los defensores públicos de manera telemática. Sin embargo, no queda claro si la calidad de la prestación del servicio exclusivamente telemática garantiza la plenitud de los derechos constitucionales de las y los ciudadanos, que existen limitaciones, considerando también que la estrategia se extendió a diversas diligencias judiciales, como audiencias de flagrancia por violencia intrafamiliar. Otro de los puntos que han sido planteados es por parte de la asambleísta Victoria de Sintonio. Mencionó que en el año 2022 existió un déficit de oficinas de acuerdo a la información de labores presentado en el año, y sobre ese déficit no se evidencia si pudo o no cubrir en 2023. Al respecto, el defensor público general encargado explicó que la Defensoría Pública no cuenta con oficinas propias, sino lo hace a través de convenios como datos con otras instituciones. Si bien el defensor público informa durante su comparecencia acerca de las mejoras en varias oficinas, especialmente en las provincias de Manabí, Tungurahua y Azuay, no reporta información específica sobre puntos consultados como Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Morona, Santiago, así como Napo. En relación a la información acerca de la contratación de 10 psicólogos para que puedan guiar a las personas que acuden a la Defensoría Pública desde la investigación hasta la interpretación de los recursos durante todo este proceso, y de esa forma brindarles un acompañamiento y un seguimiento a la atención a las víctimas de violencia de género, más de acuerdo al número de atenciones reportadas a víctimas de violencia de género, se considera que el número de psicólogos continúa siendo insuficiente para una adecuada prestación del servicio, dice el informe de la comisión. Agrega que el Defensor Público General del Estado encargado señaló en su comparecencia que existen problemas con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de la Judicatura al momento de poder designar esos reemplazos. La comisión considera necesario que esas instituciones den celeridad a los procesos de designación de defensores públicos con la finalidad de cubrir vacantes y no detener las prestaciones de servicios. Sobre la homologación salarial, el Defensor Público General del Estado encargado explicó que presentó varios proyectos a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas y al Consejo de la Judicatura para que se dé esa equiparación salarial que requieren los defensores públicos. Mencionó los inconvenientes de sancionar al defensor público con el Código Orgánico de la Función Judicial cuando su nombramiento es del defensor público bajo la LOCEP. Y precisamente con estos antecedentes de las conclusiones, con base en los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, recomienda: 1. Que la Defensoría Pública aumente la cantidad de campañas preventivas a nivel nacional y políticas públicas para la prevención de la violencia y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Respecto a las acciones realizadas por la Defensoría Pública para evaluar a las organizaciones que apoyan a la institución para brindar el servicio de defensa y asesoría jurídica, se recomienda que la mayoría de visitas se realicen de manera presencial y así verificar de manera efectiva la correcta presentación de servicios y contando con los informes reales y recomendaciones específicas. Que la Defensoría Pública además analice y establezca las acciones pertinentes para reducir la alta carga procesal de los defensores públicos, con el fin de garantizar la adecuada prestación de servicios por parte de la institución. Además, se deja en claro entre las recomendaciones que la Defensoría Pública para el año 2024 eleve la meta institucional. Esto respecto al porcentaje de defensores públicos capacitados y sensibilizados en atención en casos de violencia de género, considerando para que en el año 2023 apenas se estableció un porcentaje del 60%. En relación a la falta de defensores públicos a nivel nacional, el defensor público mencionó que se han creado nuevas estrategias, como implementar un pilotaje de apoyo misional en la provincia de Orellana, en el que por la poca cantidad de defensores públicos, 6 en este caso, la dirección de Pichincha pueda apoyar en las audiencias de manera telemática. Sin embargo, se recomienda analizar si la calidad de la prestación de servicios exclusivamente telemática garantice la plenitud de los derechos constitucionales de los ciudadanos o existen limitaciones que afecten sus resultados. Que no contamos con problemas de registro, por lo que me permite informar que contamos con 130 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias.
Están presentes, ya se han registrado los parlamentarios y parlamentarias. Hasta este momento, 133 legisladores se registraron y ya se cerró ese registro e inmediatamente continúa con la votación frente a la moción que fue presentada por parte del señor asambleísta Fernando Cedeño, quien fue el ponente para presentar este informe por parte de la máxima autoridad de la Defensoría Pública, autoridad que ya rindió cuenta referente al año 2023 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante esa jornada, nos referimos al 25 de enero de este año, se dio a conocer el trabajo que se ha desarrollado. Entre los ejes se destacó que a nivel nacional la Defensoría Pública gestionó 453.309 atenciones, el 50.74% de estas fueron patrocinios, el 24.99% correspondía a asesorías, el 0.64% se relacionó a las mediaciones y el 23.63% corresponde al servicio de la red complementaria de la Defensoría Jurídica Pública. De acuerdo a la información que también proporcionó la máxima autoridad en el Pleno de la Asamblea Nacional, se sostuvo que se fortaleció la cobertura nacional con 196 puntos de atención, el servicio virtual y el aporte a 83 consultorios jurídicos gratuitos, además el proyecto Ruta de los Derechos, que con 2 unidades móviles se registra. Se desarrollaron 2.377 solicitudes ciudadanas que fueron realizadas. El seguimiento es lo que escuchamos parte de esas intervenciones durante ese tiempo, es decir, durante el 25 de enero de este año, cuando las autoridades presentaron esta rendición de cuentas correspondientes al año 2023. También el defensor público realizó una mención especial respecto a la atención integral de las víctimas de violencia de género con el acompañamiento de defensores públicos, un equipo de 10 psicólogos y 2 unidades especializadas con quienes registró 25.048 atenciones. Sostuvo que para fortalecer el servicio propuso la creación de las Direcciones Nacionales de Atención a Víctimas y a la Fuerza Pública. Además, participó en el desarrollo e implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática con la construcción del Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Y sobre esa información, la Comisión de Justicia realizó todo este análisis correspondiente para desarrollar el análisis del informe que fue puesto a consideración del Pleno y que ya en este momento es motivo de votación. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Continúa y avanza la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Podemos observar que los votos son más de 50, los votos de respaldo a la moción presentada por parte del asambleísta. Se registran votos en contra. Hasta este momento no podemos observar las abstenciones ni tampoco votos blancos, pero todavía faltan varios legisladores y legisladoras por pronunciarse. Dentro de lo que se ha recomendado por parte de la Comisión al Pleno de la Asamblea Nacional también constan algunos de los puntos. Sí, y precisamente respecto a la certificación de números de casos en los que se produjo la cesación del servicio de patrocinio que brinda la Defensoría Pública y la red complementaria de la Defensoría Jurídica Pública, clasificando por causa directa, así como también precisa que el director público encargado, que actualmente están trabajando en un sistema de administración y de transparencia de la Defensoría Pública, que se ha denominado SAT-DP, con la finalidad que ese sistema sea mucho más amigable y pueda generar más datos estadísticos y información, por lo que se recomienda que en la siguiente presentación del informe de labores se pueda conocer los avances en la implementación del mencionado sistema, considerando esto en el artículo 282, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que estas disposiciones se deben cumplir. Así también se establece en el documento de recomendaciones sobre el número de defensores públicos distribuidos por provincia. Si bien existe la disposición transitoria prevista en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública que permite, en este caso, designar a defensores públicos del banco de elegibles, corresponda exhortar al Consejo de la Judicatura para que agilite las acciones en el ámbito de sus competencias respecto a la evaluación, concursos de méritos y oposición de defensores públicos. Además, el documento señala exhortar al Consejo de la Judicatura para que efectúe las acciones en el ámbito de sus competencias para evaluar a los defensores públicos a nivel nacional, ya que, considerando lo expuesto
por la Defensoría Pública han pasado más de 6 años y el Consejo de la Judicatura no ha implementado la evaluación que permita la depuración de la Defensoría Pública, la mejora de los servicios y la calidad de la defensa técnica que brinde la institución. Se exhorta además al Consejo de la Judicatura para que en el ámbito de sus competencias efectúen las acciones pertinentes en coordinación con las entidades públicas involucradas para realizar el concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, para así acceder a la carrera defensorial, cumpliendo las disposiciones normativas y efectivizando el objetivo 14, fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control con independencia y autonomía, esto conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Entre las recomendaciones, además, se deja en claro agilitar los procesos tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas como en el Consejo de la Judicatura en el proceso para designar reemplazos de defensores públicos, ya que se podrían afectar la prestación de servicios de la Defensoría Pública. Sobre la homologación salarial, se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo, al Consejo de la Judicatura realizar acciones en el ámbito de sus competencias, esto atendiendo los requerimientos realizados por la Defensoría Pública del país. Además, al Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y el Ministerio de Trabajo se recomienda realizar los análisis correspondientes. Así ha sido planteado dentro de este informe de la comisión. Dice, al Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y el Ministerio de Trabajo se recomienda analizar el régimen laboral de los defensores públicos con el fin de que no existan inconvenientes sobre los procedimientos disciplinarios respecto a las inconsistencias mencionadas en la aplicación del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando el nombramiento del servidor público fue realizado bajo la Ley Orgánica del Servicio Público. Sobre los proyectos presentados al anterior presidente de la República relacionados con la creación de una Dirección Nacional de Atención a Víctimas de Violencia de Género y al proyecto para la creación de una Dirección Nacional de Defensa a miembros de la Fuerza Pública y guías penitenciarios. Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas, al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría Pública para que de manera coordinada analicen la pertinencia de ejecutar los proyectos de acuerdo al ámbito de sus competencias. De esta manera, la comisión ha presentado ya su informe y se ha propuesto y se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la moción que ha sido presentada por parte del legislador. En este momento se han pronunciado ya los asambleístas, faltan algunos votos todavía y ya en los próximos instantes se dará a conocer el resultado del Pleno de la Asamblea Nacional respecto a esta votación. Y luego en esta sesión también se conocerá el informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por la Fiscal General del Estado. Seguidamente será también el análisis y el debate sobre el informe de labores presentado por el presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Posteriormente será del Procurador General del Estado y como número 8 en el orden del día será el informe anual de labores presentado por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Es parte de la sesión convocada para este día lunes, la continuación de la sesión 936 del Pleno de la Asamblea Nacional de modalidad virtual que inició a partir de las 8 de la mañana de este lunes. Ya el ponente del informe, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento ecuatoriano, el asambleísta Fernando Cedeño, expuso los alcances y el análisis de todo este trabajo realizado en la mesa parlamentaria. Enfatizó que existe una baja tasa de profesionales de defensores públicos, que esto es insuficiente para atender las demandas ciudadanas. Habló sobre la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2023. Señaló que fue la aplicación de este presupuesto fue del 99% de ejecución, esto siendo que la mayor parte ha sido destinada estos recursos para el pago de nómina. También recomendó en el informe, en el análisis que hizo la Comisión de Justicia, se aumente el número de psicólogos. Recomienda a la Defensoría Pública implementar equipos técnicos para atender casos de mujeres víctimas de género que sean integrados por profesionales en trabajo social y psicólogos, dijo el parlamentario Fernando Cedeño. Además, detectó algunos inconvenientes, esto en el análisis al interior de la mesa parlamentaria con el Ministerio de Finanzas y el Consejo de la Judicatura para que se canalice, se hagan los procesos respectivos para así contar con el titular del defensor público que por ahora tiene un reemplazo. Reducir la alta carga procesal para así mejorar la prestación de servicios de la Defensoría Pública. Fue parte de los argumentos que hizo el análisis el asambleísta Fernando Cedeño en conjunto con los comisionados de la Comisión de Justicia de la Asamblea.
Falta solo un voto por consignar y están registrados a favor. Votos a favor suman 66, también hay votos en contra, no se registran abstenciones, tampoco votos en blanco y podría ser que no se cuente con ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la información y todos los datos recogidos por la comisión, se determinan algunos hallazgos durante las comparecencias que fueron parte de este análisis. Múltiples desafíos enfrentados durante el año 2023, principalmente la falta de asignación de recursos presupuestarios, la reducción de personal en la nómina y una autonomía limitada, ya que depende de otros órganos administrativos para el correcto funcionamiento. Con relación a los anexos de la pregunta 2, menciona que por la cantidad de documentación, la información fue enviada de manera digital. Señala que al inicio de la sesión se explicó por parte del equipo asesor de la comisión que no constan los anexos, por lo que la información será remitida a la brevedad posible para que pueda dar respuesta a las preguntas. Se precisa además que la Defensoría Pública promovió, fortaleció el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario, garantizando de esta manera el acceso equitativo a la justicia, evitando la discriminación de alguna persona y el respeto principalmente a los derechos humanos y el pluralismo jurídico. Menciona que en este tema la Defensoría Pública del Ecuador mantiene un convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría Pública y el Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. Este convenio principalmente tiene por objeto brindar asistencia, asesoría y representación jurídica a las personas de las comunidades, principalmente poder también desarrollar procesos de capacitación dirigido a las y los defensores públicos, así como también estas capacitaciones están dirigidas a las autoridades indígenas. Explica que dentro de las políticas de la Defensoría Pública han sido justamente dar prioridad a este grupo de atención prioritaria que se encuentra previsto en el artículo 35 de la Constitución de la República a través de la implementación de políticas públicas, la prevención de la violencia y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de las personas adultas mayores, y en el ámbito que se ha desplegado varias campañas para prevenir en varios establecimientos educativos de todo el país, pero considera que el número de campañas efectuadas podría ser considerada reducida frente al número de instituciones de educación que existen. Sobre las acciones realizadas por la Defensoría Pública para evaluar a las organizaciones que apoyan a la institución para brindar el servicio de defensoría y asesoría jurídica, explica que la Defensoría Pública evalúa varios aspectos. En primer lugar, hace una evaluación del cumplimiento de los documentos para poder acreditar al consultorio jurídico gratuito. En segundo lugar, verifica que la universidad cuente con una infraestructura adecuada para poder brindar un servicio a los ciudadanos. Y en tercer lugar, se determinan los servicios que van a brindar a los consultorios jurídicos gratuitos y que entre algunos parámetros se les ha solicitado que deben tener mínimo 2 abogados por consultorio, uno que atienda como director de cada consultorio y otro también que patrocine las causas. En este sentido, se especifica que se elaborarán 62 informes de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones. Señora Presidenta, me permito informar que contamos con 67 votos afirmativos, 63 votos negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. De acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Gracias, señor secretario.